Este es el nuevo, entre comillas, Poco M5S, y digo entre comillas porque de nuevo no tiene nada. Llevo algunos días utilizándolo como teléfono personal y en este vídeo os cuento cuál ha sido mi experiencia y el por qué digo esto. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, llevo algunos días utilizando este teléfono, concretamente mi versión del Poco M5S es la de 6 más 128 GB, aunque también hay una versión de 4 más 64 GB y otra de 4 más 128 GB. El precio oficial partirá de los 209 €, pero con razón de su lanzamiento y por tiempo limitado, se podrá comprar por 189 € en el link que os dejo en la descripción del vídeo. Un precio bastante más interesante, pero a pesar de esto es un teléfono que merezca la pena. Bueno, vamos por partes. Dentro de la caja nos encontramos con una funda de silicona transparente y un protector de pantalla, el cable de USB tipo A USB tipo C, pero ojo porque no incluye cargador, primer recorte que vemos, la documentación y por supuesto el Poco M5S con un diseño muy familiar. No es que el diseño me disguste, de hecho es un teléfono con unas dimensiones muy comedidas y muy manejable, pero está claro que estamos ante un refrito del Redmi Note 10S, un teléfono que Xiaomi presentó hace algo más de un año, aunque este sí traía cargador, y al igual que el Redmi es un teléfono de gama de entrada con trasera y chasis de plástico, pero la pantalla AMOLED que monta la verdad es que está bastante bien. Como os decía, es un teléfono que me ha resultado muy cómodo y muy manejable. Tiene unas dimensiones de unos 16 centímetros de alto, con un grosor de unos 8,3 milímetros y 179 gramos de peso que se van a los 198 gramos con la funda que nos incluyen. A un lado tenemos botones de volumen y botón de encendido con el sensor de huella integrado que funciona bastante bien. No es el más rápido del mercado, pero tampoco he tenido pegas y además también lo podemos desbloquear por reconocimiento facial. Al otro lado, la bandeja para dos tarjetas nano SIM más micro SD para ampliar el almacenamiento, cosa que me ha gustado, ya que a veces tenemos que elegir entre una segunda SIM o una micro SD. En la parte inferior tenemos entrada mini jack, un micrófono, la conexión USB tipo C y un altavoz, y en la parte superior otro altavoz, un sensor IR con el cual podremos utilizar el teléfono como mando a distancia y otro micrófono. Como era de esperar, el sensor de proximidad de su pantalla funciona por ultrasonido y no por IR, y esto quiere decir que falla más que los sensores físicos, y alguna que otra vez he notado que la pantalla no se apagaba al hablar por teléfono o escuchar audios de WhatsApp, aunque dependerá mucho de si estamos erguidos o recostados para que funcione mejor o peor. Su pantalla es una de las cosas que más me han gustado para tratarse de una gama de entrada. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas Full HD+, con 60 Hz de refresco, en este caso no tenemos ni 90 ni 120 Hz, aunque eso sí es una pantalla muy luminosa y la verdad es que se ve muy bien incluso en exteriores a plena luz del día, y en este apartado no hay nada que reprochar por su precio. Eso sí, mientras su pantalla es bastante buena, teniendo en cuenta la gama de la que estamos hablando, su doble altavoz no es tan bueno como me hubiera gustado. Tenemos sonido estéreo con buen nivel de volumen, pero algo enlatado, sobre todo si lo subimos al máximo, y además el altavoz de abajo suena bastante más fuerte que el de arriba. Sí. Sí. ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Nicky? La licra. Tu mejor amiga tiene que ser la licra. Ser un Hulk requiere equilibrio. En este nuevo Poco M5S tenemos certificación Wi-Fi L1, de forma que podremos ver contenido en todas las plataformas de streaming en alta definición y de esta forma aprovechar al máximo la resolución máxima que nos ofrece su pantalla cuando vemos contenido. Como os podréis imaginar, en hardware estamos ante un teléfono prácticamente idéntico al Redmi Note 10S. Monta el mismo SoC MediaTek Helio G95 de gama media de hace casi 2 años, acompañado del resto de características que os estaré dejando en pantalla, así que tenemos un rendimiento correcto para tareas habituales como navegación web, redes sociales o consumo de multimedia. Incluso rinde bien en muchos juegos con el nivel gráfico por defecto, pero no esperéis poder jugar a los títulos más potentes con gráficos altos. Y para que os hagáis una idea del rendimiento que ofrece, le he pasado el test Antutu y me ha dado alrededor de 360.000 puntos, lo que lo deja en rendimiento, según estos números, a la altura de teléfonos como el Poco M4 Pro o el Realme 8 y un pelín por debajo del Poco X3 NFC. Y en cuanto a conectividad, tenemos lo ya visto en el Redmi Note 10S. Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.0, radio FM, NFC para hacer pagos con el móvil. Y obviamente también tenemos un GPS de lo más completo que me ha funcionado sin el más mínimo problema. Eso sí, lo que no tenemos es conectividad 5G y nos tenemos que conformar en este caso con 4G.
Su batería también es de 5000 mAh y me ha dado para casi un día y medio de uso intenso, así que en este apartado bastante bien. Podremos cargarlo del 0 al 100% en poco más de una hora con el cargador de 33 vatios, que es el que Xiaomi recomienda para este teléfono, y aunque no es una carga súper rápida, tampoco está mal tratándose de esta gama. En cuanto a software, tenemos MIUI 13 sobre Android 12, al cual de momento no le he encontrado bugs notables y se mueve bastante fluido, pero lo que sí me he encontrado nada más encenderlo por primera vez es mucha morralla de aplicaciones preinstaladas, que aunque las podemos desinstalar, me gustaría que Xiaomi dejara de hacer esto de una vez. Pasando a ver sus cámaras, tenemos exactamente las mismas que ya teníamos en el Redmi Note 10S, misma parrilla de cámaras traseras que sobresale mínimamente con la marca Poco debajo de estas. La cámara principal es de 64 megapíxeles, que de día y con buena luz puede llegar a hacer fotos correctas con una buena representación de colores. El modo retrato tampoco trabaja mal en estas situaciones, la verdad es que el recorte que hace es bueno, pero cuando baja la luz o en fotos nocturnas, incluso con el modo noche activo, no se nota mucha mejoría y las fotos quedan bastante oscuras. Este sensor principal graba vídeo hasta en 4K a 30 fps con un buen autoenfoque, es bastante rápido, pero eso sí con un HDR casi inexistente y además sin ningún tipo de estabilización. Solo vamos a tener estabilización digital si grabamos en 1080p a 30 fps, aunque de esta forma también tendremos algo más de recorte. El sensor gran angular es de 8 megapíxeles y en cuanto a fotografía puede llegar a cumplir con luz de día, pero empeora muchísimo cuando la luz baja. Este sensor graba vídeo hasta en 1080p a 30 fps pero sin autoenfoque. Su cámara macro de 2 megapíxeles directamente no sirve para nada, con poca nitidez y muy baja luminosidad. Por otro lado, su cámara selfie de 13 megapíxeles más de lo mismo. La calidad no está mal con buena luz, pero el HDR en muchas situaciones no lo trabaja bien quemando el fondo. Y con poca luz la calidad evidentemente baja muchísimo. Esta cámara graba vídeo hasta en 1080p a 30 fps con una estabilización algo floja. Y esto es una muestra para que veáis la calidad que ofrece y saquéis vuestras propias conclusiones. Como veis, este nuevo Poco M5S es un completo refrito del Redmi Note 10S presentado hace algo más de un año. Y si me preguntáis si es un teléfono que recomiende, bueno, pues la mejor respuesta que puedo daros es depende del precio al cual lo compres. Desde luego su precio de lanzamiento de 189 euros con la rebaja especial me parece un precio justo, pero sin la promoción su precio de 209 euros me parece algo elevado, y más aún teniendo en cuenta que el Redmi Note 10S salió a la venta por 230 euros en mayo de 2021 y además de incluir cargador, su modelo base tenía 6 GB de RAM y no 4. Y os lanzo la pregunta, ¿creéis que por su precio es un teléfono que merezca la pena teniendo en cuenta los recortes que le han hecho y que su hardware es el de un teléfono de hace casi año y medio? Bueno, decídmelo en comentarios. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado o que por lo menos os haya servido para transmitiros de forma rápida lo que este nuevo, entre comillas, Poco M5S puede llegar a ofrecernos. Si es así, os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.